A continuación hablaremos de la relación que existe entre historia económica e historia de la ciencia. Como bien sabemos, las dos ramas de la historia existen hace muchos siglos. Por una parte, la historia de la ciencia abarca temas como son conocimientos, pensamientos y doctrinas de las personas. Y la historia económica abarca temas relacionados con poder, riqueza y dominio. Ahora voy a hablar un poco de la historia de estas dos ramas, iniciando con la economía, que viene desde los inicios del hombre, que el hombre siempre buscó satisfacer sus necesidades desde sus inicios como nómadas y su paso al sedentarismo, que fue un gran paso en la evolución del hombre y de la economía como tal, porque se empezó a generar una economía de producción donde se generaban algunos excedentes y así se dio paso a los primeros indicios del comercio, donde se intercambiaban esos excedentes que quedaban de la producción. En cuanto a la ciencia, tenemos que sus inicios se dan cuando el hombre empieza a preguntarse, digamos, por la explicación de algunos fenómenos naturales, que inicialmente la explicación era por medio de la religión, de los dioses. Pero entonces hubo algunos filósofos de la época que buscaron una explicación diferente a esta de la religión, a estos fenómenos, y fue ahí donde se dio origen a la ciencia, cuando, digamos, el hombre inició a preguntarse sobre estos fenómenos y a buscar otras variables y otras explicaciones que eran diferentes a la religión. Más o menos hacia el año 600 a.C., las personas empezaron a preguntar acerca del origen de las enfermedades, si era porque los dioses estaban bravos con ellos o había algún tipo de demonio que los hacía que se enfermaran. Y también fue Tales, por esta misma época, quien fue el primero en decir que todo estaba compuesto de agua, aunque pues después lo trataron de loco, de cosas así, pero este fue como el inicio de la ciencia y de esta rama tan importante en la historia del ser humano. También por esta época se empezó a preguntarse por el tiempo, a empezar a medirlo y a tratar con él. Ahora vamos a entrar a explicar un poco cómo es la relación entre la economía y la ciencia. La economía, por una parte, estudia la relación del hombre con el medio, y la ciencia, por su parte, se encarga de cambiar esta relación del hombre con el medio por medio de sus avances y de sus investigaciones y de sus innovaciones. Es la encargada pues digamos, de modificar esa relación del hombre con el medio, pero la ciencia, para funcionar, necesita de recursos que son gestionados por medio de la economía. Continuando con esta relación, podemos ver en el medioevo cuando se generaban las guerras, donde las grandes cabezas de cada comunidad usaban sus pensamientos y conocimientos como estrategia para poder dominar otras tierras. Ahí se puede ver la economía, donde eran los recursos y el poder que iban a adquirir ellos. La ciencia se puede dividir en unos ítems, que pueden ser ciencias sociales, ciencias exactas. Las ciencias sociales pueden ser filosofía, políticas y geografía. Las ciencias exactas pueden ser matemáticas e informática. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación que existe entre la economía y las matemáticas. Las matemáticas proporcionan las herramientas a los economistas para medir y calcular, digamos, los datos que proporcionan información acerca de los fenómenos que se viven a diario en el entorno económico o en la realidad que viven los seres humanos todos los días. Entonces son las matemáticas quienes proporcionan esos, es como el medio para llegar a los análisis y a las conclusiones que llegan los economistas día a día en cuanto al entorno y a la realidad. La relación que existe entre geografía y economía depende de la ubicación o del lugar donde se encuentra alguna nación o país, cómo se puede reflejar en sus recursos. Algunas variables implican esto, como son el clima, el acceso terrestre, aéreo, si tienen acceso al mar, y todo esto influye en el poder y la riqueza que puede tener una comunidad o población.
La informática y la economía tienen relación en cuanto a los avances tecnológicos que se han dado hoy en día, donde los computadores y el software han ayudado a dar datos económicos y han sido de gran ayuda en cuanto al análisis y mediciones de esta. También se puede ver en el Big Data, que es una gran base de datos donde se manejan mucha información importante de la economía. Por último, queremos mostrar en qué se relacionan la economía y la medicina. Estas dos ramas se pueden relacionar debido a que la medicina o la salud, digamos que han sido parte de algunos indicadores económicos importantes que pueden medir, por ejemplo, el nivel de vida que existe en alguna nación, en algún país. Entonces, la medicina es parte fundamental de la economía. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que le haya quedado muy clara la relación entre la ciencia y la economía, y las diferentes ramas que las componen. Muchas gracias.